En el pasado el Bierzo fue el territorio sagrado por excelencia de Castilla y León. Hasta allí llegaron decenas de eremitas que posteriormente fundaron monasterios completamente autónomos. Muchos de ellos desaparecieron, pero dejaron una huella imborrable en el pasado. Es el caso de Compludo, donde el sonido de las oraciones dejó paso al sonido del martillo chocando contra el yunque. Pero vamos, el asentamiento primero, estamos seguros que va todo ahí a San Fructuoso, ¿eh? Por eso es la situación aquí. Ya estaba aquí cuando vino mi familia, no sabemos ni quién lo montó ni en qué año. Vale, tierra. Aquí no hay luz eléctrica, no hay corriente, no hay nada. Aquí agua. Es una suerte seguir aplicando unas técnicas que ya casi no existen. Todas las ciudades han necesitado en algún momento de la historia protegerse, y para ello construyeron centenares de metros de muralla. Una muralla que indispensablemente necesitaba de puertas de acceso. La ciudad de Medina de Rioseco, además de buscar la seguridad tras la piedra, quiso refugiarse tras un muro sagrado. Alfonso VIII obliga a la construcción de la muralla riosecana. Los propios vecinos fueron los que construyeron esta ermita, esta puerta. Estamos obligados, y así consta en el acta, de que cada año se bajará por una calle de las que conforman el barrio. La ermita existía en sí como ya la Virgen, pero claro, no tenemos constancia exactamente, digamos, en fecha concreta, porque antes era una muralla, entonces lo que se hizo es adaptarlo a una capilla. Se comparte el edificio tanto en la religiosidad y se hace la capilla, como también para cobrar los impuestos, que es en la parte de abajo. El Bierzo esconde un territorio que a lo largo de la historia se ha mostrado como un polo de atracción sagrado. Un lugar divino que durante muchos siglos fue refugio para los eremitas que llegaban hasta aquí en busca del silencio y del retiro. Y la consecuencia de esa presencia eremítica individual derivó en monasterios autosuficientes, capaces de generar todo lo necesario para subsistir. Alma sana, in corpore sano. Ora et labora. Estos bosques se convirtieron no solamente en lugar de retiro, sino en el escenario de una revolución social y económica cuyo motor eran las oraciones. San Fructuoso I y después San Genadio fueron los precursores de lo que se conoce como Tebaida berciana, una verdadera tierra santa en la que llegaron a existir más de 60 monasterios. Muchos ya están desaparecidos, pero dejaron una herencia viva. Esto es Compludo, una localidad de apenas 25 habitantes enclavada entre dos pequeños cursos de agua. La tradición asegura que San Fructuoso fundó aquí en el siglo VII el monasterio de Complugo, lugar ya desaparecido pero del que surgió esta localidad. Manuel, ¿dónde se encuentra la herrería de Compludo? Estamos situados a 1 kilómetro y medio escaso de Compludo, a 4 del Camino de Santiago, y de Ponferrada 21 kilómetros más o menos, 20, 21 por ahí. ¿Es casualidad que esté ubicada aquí? Bueno, nosotros creemos que es todo relacionado con San Fructuoso, por todo lo que hizo en este valle, por ese monasterio, por todo. Pero bueno, aparte de eso, claro, el agua. El agua que utiliza la herrería está donde se unen los dos ríos. El río que baja de Carracedo, bueno, que nace por la Sierra de Prada, y el que baja del Morredero, que es donde se forma el Meruelo. Dos ríos para el caudal. La situación para atrás, en esta dirección, a unos 18-20 kilómetros, había explotaciones de mineral de hierro. Pero vamos, el asentamiento primero, estamos seguros que va todo ahí a San Fructuoso, ¿eh? Por eso la situación aquí. Yo acabo aquí, pues después de toda una saga de herreros, toda mi familia aquí, pues sigo. No es obligación, es una cosa que se hace tampoco por compromiso. Hay algo dentro de ti que siempre te dice a la herrería, vamos a seguir, que no se pierda. A mí me gusta mucho enseñar a la gente esto, el esfuerzo, el mío que es, digamos, el menor, porque bueno, ya soy el último en llegar, el esfuerzo de mi familia, la naturaleza que hay aquí, el entorno, el medio rural que en muchas ocasiones se pierde, es mi casa. Creo que el año de esta moto guarda también relación con un año especial para la herrería. Sí, la moto es de mi padre, la moto es del año 68, del año que se declaró Monumento Nacional. Esta moto es la que vigilaba por aquí, para arriba y para abajo. La herrería se salva el 6 de junio del año 1968. Se salva porque
Gracias a la declaración, pues hoy vemos aquí todo lo que vemos. Estamos muy agradecidos, tema de propiedad como en tema de administraciones. Si la administración no invierte aquí todo lo que ha invertido, pues sería mucho más difícil o imposible realmente. Monasterios como el de San Pedro de Montes o templos como la iglesia de Santiago de Peñalba han conseguido sobrevivir al paso del tiempo. De otros, solo se sabe por las crónicas antiguas. Complejos monacales que además de residencia e iglesia, contaban con cuadras, huertos y hasta herrerías. Curiosamente, Compludo tiene una herrería que parece antigua. Podría ser el vestigio de aquel convento. Inicio de la construcción. Funda San Fructuoso un monasterio en Compludo en el año 614, siglo VII. Manda hacer esto aquí para autoabastecer a ese monasterio. Esa sería una de las razones más lógicas por qué se sitúa la herrería aquí. No tiene mucho sentido semejante industria aquí donde estamos si no llega a ser por ese monasterio. Aquella primera herrería aprovechaba también el río. Correcto, sí, sí. El río se sigue aprovechando a día de hoy. Aquí sin agua no se puede hacer nada. También es cierto que por aquella época el caudal de los ríos era muy superior al que tenemos hoy en día, por desgracia. Hablo yo de un primer asentamiento, de una primera construcción, no de lo que estamos viendo. Se va reconstruyendo a lo largo del tiempo hasta llegar al año 1780. Desde ese año hacia adelante, todo lo que veis, cómo está. Aquí hubo un abandono sobre los años 1850-1860. Cuando los altos hornos empiezan a funcionar, de verdad, las ferrerías dejan de funcionar. No es una herrería esto realmente, es una ferrería, es una fábrica de hierro. Y recupera mi bisabuelo entre 1908 y 1914. Las últimas investigaciones aseguran que el edificio actual fue levantado en el siglo XIX, pero también que en este solar estuvo aquel antiguo monasterio y muy probablemente su ferrería asociada. No es descabellado pensar que esta herrería es la heredera directa de aquella ferrería monacal. Ahora es Manuel Sánchez quien trabaja tras estos muros. Manuel, ¿cuándo tu familia se asocia a este lugar? La compra mi bisabuelo Amadeo en el año 1908. Estaba hundida, la tuvo que reconstruir. Levantó todo para arriba y en el año 14 empezó a trabajar como industria con 14 obreros a cargo de él. Bajaban a vender y al subir cargaban de hierro para volver. Hierro hecho, de los almacenes, de las chatarras, de lo que fuera. No lo conocieran quizá como un reciclaje, pero es lo que había. Un trabajo artesano y de reciclaje, pues de cualquier hierro que tengamos por ahí hacemos herraduras, hacemos tenazas, lo que sea. Las fraguas quemaban carbón vegetal de brezo. El carbón había que hacerlo. 7 o 8 obreros haciendo carbón sin parar. La industria fue muy buena, lo que pasa es que iba en decadencia. Se quedaban los pueblos vacíos, que la gente marchaba a trabajar a la ciudad y la agricultura ya se mecanizaba toda. Entonces el trabajo se terminó. Mi bisabuelo, cuando trabajó aquí, fundió. Quita el horno porque no era rentable. Para sacar una tonelada de hierro tenía que quemar 3 toneladas de carbón. Hasta que llegó el año 65 y aquí solo terminó mi abuelo y mi padre. De ahí no pudieron pasar. Estaba mi abuelo muy encariñado con todo esto, no quería marcharse, no quería que se perdiera, luchó mucho y consigue la declaración de Monumento Histórico Artístico, Monumento Nacional, el 6 de junio del año 1968. Sigue mi abuelo, mi padre y yo. Le damos el agradecimiento todo a él porque si por aquellas fechas no consigue la declaración, hoy aquí no veíamos absolutamente nada. Él perfectamente pues podría haberse buscado otra forma de vivir. Prefiere quedarse aquí y seguir con eso para adelante. Ahí se ve en la foto que está contento, pocos días después de esa declaración. Por desgracia nos deja en el año 78 y ahí digamos que llega una segunda oportunidad, es la incorporación de mi padre para quedarse con el puesto que tenía mi abuelo. Mi padre hereda ese cariño y continúa para adelante ya cada vez más con el turismo, que yo quiero agradecerle la colaboración que hace siempre conmigo. ¿Qué supone continuar esta tradición familiar? O estás o se pierde. Hay que quitar las goteras, hay que desbrozar el camino, hay que limpiar la presa, hay que limpiar el avanzado, hay que ajustar el mazo, hay que estar de continuo, si no, nada. Para mí es un orgullo. Yo enseño lo que ha hecho mi familia. No es lo mismo enseñar algo que tú lo has encontrado. Aquí ha trabajado muchísimo mi padre, se ha dejado aquí muchos años de trabajo. Mi abuelo se dejó su vida entera aquí, mi bisabuelo lo mismo. Siempre es un oficio complicado. El mantenimiento de la herrería en sí es técnico, es bastante técnico. Yo tengo la suerte de tener a mi padre. Las cosas no se aprenden solas. Vamos a seguir con la cuarta generación, que en este caso me toca a mí, y que siga para adelante. Bueno, ahí está conmigo en todos los días, en todas las visitas. Una lucha incansable la que tuvo. Se encariñó tanto con esto que buscó la forma de que no se perdiera y de ahí sale toda la declaración de Monumento Histórico Artístico, Monumento Nacional, que ya digo que es la salvación de esto. Este año va a hacer 50 años de la declaración y es suficiente tiempo para que esto estuviera todo.
¿Qué significa la declaración? Poder dar un enfoque al turismo y, por supuesto, el cuidado de las administraciones. Ministerio de Educación y Ciencia, después la Diputación de León y ya por último la Junta de Castilla y León, que han invertido aquí. Si no llega a ser por eso, al igual que ahora pues también el Ayuntamiento de Ponferrada, que nos está ayudando, pues temas de a lo mejor de cartelería o temas de señalización o aparcamiento, todo eso. Si no llega a ser por eso ese empeño que él transmite a toda esta gente para seguir. La herrería de Compludo, su historia y su esencia encontraron un salvavidas en este documento. Es el Boletín Oficial del Estado del día 2 de julio de 1968. En él se declaraba como monumento nacional y el texto aseguraba que el inmueble era singularísimo y posiblemente único elemento industrial de sabor medieval. ¿Significa eso que el sistema de trabajo es primitivo? ¿Puede esta herrería ser el eslabón que una a aquellos monjes con el siglo XXI? Electricidad, esa es la clave. Si la herrería de Compludo mantiene esa esencia medieval, este enorme martillo debería de ser capaz de funcionar de manera autónoma a la red eléctrica. Manuel, ¿el trabajo de la herrería en qué consiste exactamente? El trabajo de la herrería consiste ahora mismo ya casi a 100% en el turismo. Una herrería consiste en la transformación del metal pues, en lo que se quiera. En principio aquí en esta herrería en aperos de labranza, en herramientas para el laboreo del campo. Realmente es ferrería, es una fábrica de hierro, tenía un horno para transformar el mineral. Aquí no hay luz eléctrica, no hay corriente, no hay nada. Aquí agua. Se utiliza la naturaleza para todas las cosas. En este caso, tanto para mover el martillo como para conseguir el aire que sopla aquí a la fragua. El martillo ya utiliza un principio que puede venir incluso hasta de los romanos. Transformar el movimiento de giro en golpe. Lleva un rodezno grandísimo, el agua cae, mueve el rodezno y al girar con unas levas que tiene levanta el martillo. Y por esta otra de la fragua utiliza un sistema por aspiración, por efecto Venturi, que lo consigue el agua también. Evita el fuelle. Sabéis que todas las fraguas normalmente llevaban un fuelle más grande, más pequeño, que había que accionar, esta no. El transformar un movimiento de giro en golpe que viene de los romanos seguro. El sistema de efecto Venturi puede venir incluso de los romanos también, lo que pasa es que quizás no se llamara Venturi, le daban otro nombre o no lo conocían como ese nombre. ¿Son sistemas eficaces? Por supuesto, sistema eficaz. El martillo es un martillo de gran dimensión, alcanza una velocidad grande. El sistema de la fragua es una física pura que le quita muchísimo trabajo al herrero. Esta herrería no tiene una fragua solo, tiene dos. Esta que tengo aquí detrás de mí, que es la que mantiene en activo, y esa otra, que está fuera de uso. Quiere decirse que se saca mucho más trabajo y más rápido. No hay que accionar ningún fuelle, ni ningún aparato. Abrimos una compuerta de agua y genera ese aire que sopla aquí. El aire es continuo, la temperatura sube muy rápido y alcanza más temperatura también. Todo lo que estamos viendo aquí, menos una escalera que hemos puesto por seguridad, lo demás, ahora mismo estamos en el año 1965, que es cuando deja de trabajar. La construcción de la herrería es muy antigua, puede venir incluso hasta el siglo VII, de la época de San Fructuoso. Eso no quiere decir que haya que reformar el tejado, que haya que reconstruir una pared, pero lo que es la base esencial de todo esto y los ingenios que tiene pueden venir de ese siglo, del VII. El trabajo de moldear el metal con fuego o fundirlo es incluso anterior a nuestra era. En Raudabacea pudimos recrear aquel primitivo sistema de fabricación de puñales de cobre. Pero aquí ese sistema es perfeccionado, es mecanizado. El hombre pone a su servicio dos elementos antagónicos, el fuego y el agua. Pero ¿de qué manera se transforma esa fuerza en algo útil? Este es el montaje que te explicaba antes para soplar allá la fragua. Aquí le ves un tubo horizontal arriba, uno que baja al vertical y la cámara de aire en el suelo. Arriba le vemos una tapa de madera con tornillos. Detrás de la tapa coloca el embudo, que es el que le centra el chorro de caída para abajo. Entonces al bajar el agua aspira el aire y lo mete aquí. El agua sale en sifón al río y el aire entra por esta tubería para adentro. Aspira y expulsa. Pura física, total. Efecto Venturi, ya digo, efecto Venturi, lo llaman de las dos formas. Esto lo hizo mi abuelo y mi padre en el año 1962, tubos metálicos revestidos con hormigón. Antes del año 62 eran troncos huecos de madera. La madera con el agua aguanta mucho, lo que no aguanta son los cambios. La madera tiene que estar o mojada o seca. Es un ciclo continuo siempre que está abierto el canal. Mientras hay agua no hay problema, debería de haberla siempre, claro.
¿Y cuál es el combustible que se utiliza allí? Carbón, mineral de hulla. Ahora, antiguamente, carbón vegetal de Bresto. Manuel, has hablado del rodezno. ¿Cómo se consigue que la fuerza del agua se transforme en golpes? Bueno, mejor que te explique, lo ves. Ahí lo tienes. Ir al rodezno movido por el agua y las levas golpean en el extremo del martillo. ¿Se puede controlar la velocidad, el ímpetu del golpe? ¿Ves la compuerta que yo manejo? Que tiene unos clavos. Más agua, más velocidad, hasta llegar a enganchar la compuerta en ese último clavo de abajo. 180 golpes por minuto, 3 golpes por segundo. Ahora va despacio, pero si abrimos más agua, abría hasta aquí, le falta más de la mitad. Este martillo es un roble, lo monté a finales de febrero del año 2016. Sustituye a uno que hay fuera en la calle. Aquel era un fresno que había montado mi padre en el año 1988. Miden casi 5 metros de largo y pesan montados entre 550 y 600 kilos. El impacto es casi de 500 kilos. Cuanto más deprisa va, más fuerte es el golpe. ¿Y realmente esto es un sistema efectivo? Para transformar un metal grande, por ejemplo un tocho de hierro grande, y tenemos que hacerlo a mano, mal asunto. O si por ejemplo tenemos una llanta de un carro ahí y tenemos que estirarla, laminarla, no la vamos a estirar a mano, se calienta y se va estirando. Cuando transformaban el mineral en hierro, lo que es el tocho de hierro con la escoria mezclada, y a golpes en el mazo hasta que saltaba la escoria para purificar el hierro. Si no es una máquina de estas, no haces nada. De lo que se trata es de sacar trabajo deprisa. Que se sepa en la historia es el método más rudimentario que se conoce. Aprovechar una rueda para un martillo, puede ser para tirar de una polea, pues es un sistema muy primitivo. Esto que hemos visto funcionar se llama la forja. Todas las forjas de las herrerías eran iguales. Lo que pasa es que tiene dos diferencias. La primera que le vemos es la dimensión, es enorme. Pesa el rodendo completo cerca de 4.000 kilos. Solían ser algo más pequeñas. Esta es la pieza más antigua que conservamos aquí, el tronco del rodezno. Esto es un árbol de nogal. Ya estaba aquí cuando vino mi familia. No sabemos ni quién lo montó ni en qué año. El eje del tronco es de hierro. Va metido hasta aquí. Va girando en un cojinete de madera. El roce del hierro contra la madera cuando va deprisa se calienta. Llega a prenderse fuego. Cuando gira tan rápido, las aspas despiden el agua para arriba, lo recoge esa tabla, lo mete por este canal y echa agua aquí para enfriar. De manera que cuanto más deprisa va, que más se calienta, más agua le trae. Segunda diferencia, regula la velocidad del golpe. Trabaja muy deprisa para que el hierro no se enfríe. Al tener un martillo tan largo, cuando va tan rápido, cabecea un poquito para los lados. Mi abuelo montó aquí estos dos resortes para que no se mueva. Forja el herrero allí y otra persona aquí. Él le va diciendo más deprisa o más despacio, depende de lo que haga. El arroyo Miera y el río Meruelo son el motor. Los más de 500 kilos del martillo la fuerza bruta. Pero falta un elemento en esta ecuación, el humano. Durante mucho tiempo los herreros fueron vitales para la supervivencia de cualquier comunidad. Herramientas para el trabajo, herraduras para el transporte, armas para la defensa. Un trabajo casi clandestino, casi secreto y por supuesto heredado. Normalmente las herrerías son estas industrias, digamos que había un producto estrella, no una mayor demanda. Aquí está, las rejas de los arados romanos. Se hicieron muchísimas, millones de ellas. Se podía vivir solamente de su venta. Aparte de la herramienta que se hacía nueva o se reparaba, esto era la orden del día aquí. Gastar de trabajar al labor del campo, todo. Si vamos a hacer una reja, salimos de una base grande de hierro, en el martillo sacamos bases más pequeñas y terminamos con una reja. Esto es un trozo de un eje de un carro. Se mete a la fragua, se calienta de aquí para adelante y se forja en el martillo. Cuando tenemos la segunda base, a la fragua otra vez y al martillo, hasta que se consigue el abanico de la reja. Se vuelve a calentar y se remata aquí. ¿Cómo se aprende este oficio? Hombre, el oficio del herrero es muy duro, ¿eh? Siempre asociamos una fragua o una herrería a golpes y golpes y golpes. No todos son golpes. Hay que ser muy mañoso, saber trabajar. Si no, no haces nada. Cansarte y que te queda el trabajo mal. Luego no tiene venta. Lo primero, por supuesto, mirando. Mi padre se sentaba aquí muchas veces y estaba mirando para mi abuelo ya desde pequeño. Luego vas aprendiendo tú con tu propia experiencia. Aparte de las broncas que llevas, claro. Que broncas tienes que llevar unas cuantas, si no, no aprendes. Es decir, que no es un trabajo de fuerza bruta. Hay que tener algo de fuerza. Yo no digo que no. Por ejemplo, una amarra de una mano sola que pesa. Pero bueno, ya aparte del peso es la maña de manejarla. Es de una mano, esta ya es de dos. Si no tienes un poco de fuerza, claro que no la manejas. Si no, nada. Manuel consigue que uno de los trabajos más complicados y vitales del medievo parezca sencillo. Él atesora ese legado inmaterial de los primitivos herreros. Un legado que en este caso también supone una herencia no escrita y forjada a golpe de martillo. Nadie mejor que él
para diseccionar un proceso que apenas ha evolucionado con el tiempo. Y con este sistema, ¿cómo trabajas tú? Un hierro de ferralla que ha sido utilizado pues en un encofrado de una casa, veis que aún tiene algo de cemento y todo. ¿Qué va a sacar de aquí? Una herradura, por ejemplo, o dos, o tres, o todas las que den el hierro. El trabajo artesano, por desgracia, se pierde ya en todos los sitios. Aquí se conserva la forma de trabajar, la primitiva, es artesanía pura. El proceso, pues aquí se ve. Abrimos el agua, vemos cómo le sopla aquí el aire al fuego, vamos a esperar aquí caliente y luego lo vamos a forjar aquí, a ver qué sale. Vamos viendo ya, ¿no?, cómo vamos cogiendo el color. Es una suerte poder conservar este trabajo, conservar todo este espacio, seguir aplicando unas técnicas que ya casi no existen. El herrero coge el grado por el color, una temperatura aproximada de unos 1200 grados, más o menos. ¿Cuál es el color? El color de la llama. Es un naranja tirando a blanco. Donde está el hierro o el acero listo para manejarse. Hay que espabilarse, que se enfría muy rápido. Por eso el herrero trabaja deprisa. Cuando se enfría, ya da igual dar golpes que no. Si podemos sacar una pieza de un calentón solo, ahorramos tiempo y carbón. Menos. Abre menos. Vale, cierra. Bueno, aquí veis el efecto, una varilla de estas de ferralla, sacamos pletina, imaginando que esto tuviera que hacerlo a mano, todo el rato hasta estirar esto. Los trabajos en bruto, como veis, al martillo todos, el remate o lo fino aquí a mano siempre, aquel martillo es muy grande para rematar, no vale. Bueno, media vuelta, ¿no? Ahora habría que hacer la otra media vuelta y cortarla. Antes no había máquinas de cortar. Se corta con una tajadera. Hay un color ahí que vemos, ya que como que arde el hierro solo. Exceso de temperatura, se quema. No se puede dar tanto. Esta es la manera de hacer los agujeros. Aquí en esta zona, 3 por cada lado, 6 agujeros en total. Falta una de las partes más importantes de la fragua, el famoso temples. Las herramientas que salen preparadas o hechas de nuevo no valen para trabajar porque no tienen dureza. Para devolvérsela hay que enfriar con agua. Para eso tiene la fragua, la herrería, este pozo de agua aquí. Entonces ahora, si yo cojo y lo enfrío de repente, esto coge mucho temple y se queda muy duro. Cuando le peguemos a una piedra o un sitio duro se rompe. Y si lo enfrío despacio no me lo coge, se gasta muy pronto, se dobla. Tiene su historia, su manera de templar. ¿Veis cómo le cambia la temperatura? Parece que ya está frío, pero si lo volvemos a meter sigue echando. Hay que tener tacto para hacer esto. Despacio para que no se rompa. Y la parte de atrás nos dejamos aquí y él solito va a ir cogiendo ese temple que le hace falta. Mientras el agua corra y los Sánchez moldeen el duro mineral, la tradición se perpetuará. La naturaleza y la física que un día estuvieron al servicio de un monasterio, ahora son las que dan vida a un latido familiar, el latido de los Martínez, que a golpe de martillo sigue forjando pacientemente la historia de Compludo.